A partir de ahora es posible entrenar LoRa's para LTX 2.3 con tan solo 12 GB de VRAM y menos de 32 GB de RAM, aunque se necesitarán más de 100 GB de espacio en disco duro para descargar todos los modelos en formato diffuser. Os presento el nuevo Academia SD LTX 2.3 LoRa Lab. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste muchos. Espera, ¿pero qué me has hecho en los ojos? Academia SD LTX 2.3 LoRa Lab es un entrenador de LoRa's rápido y que consume pocos recursos para entrenar personajes, objetos y probablemente estilos, aunque los estilos todavía no los he probado. No sirve para entrenar IC LoRa's, tampoco es capaz de entrenar usando clip de vídeo y tampoco es capaz de entrenar audio. Solo funciona por el momento para gráficas Nvidia y para Windows, aunque es bastante probable que alguien lo adapte para Linux o Mac, como ha pasado con LoRa Lab Crea 2. Antes de ver este vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo de LoRa Lab para Crea 2, donde explico con más detalles muchas de las funciones que usa este programa. Podéis descargar el instalador de Academia SD LoRa Lab LTX 2.3 desde la página de GitHub que os dejo en la descripción. Pulsamos sobre el botón verde con la palabra Code y seleccionamos la opción de descargar zip. Y si tienes cuenta en GitHub, puedes pulsar sobre el botón de la estrella. De esta forma también me ayudas. Una vez descargado el fichero, lo movemos a la ruta donde queremos instalar LoRa Lab LTX 2.3. Lo siguiente será descomprimir el fichero. Una vez descomprimido, entramos en la carpeta Academia SD LoRa Lab LTX 2.3 Main y hacemos doble clic sobre el fichero Install LoRa Lab-BEMP. Comenzará descargando Python 3.13.1 si no lo tienes ya instalado en tu sistema. El instalador creará un entorno virtual en la carpeta BEMP para que ninguna de las dependencias afecte a cualquier componente Python del sistema. Una vez terminada la instalación, pulsaremos una tecla para salir del instalador. Opcionalmente podemos instalar Triton y Sage Attention 2.2. De nuevo pulsaremos una tecla para salir del instalador. A continuación podemos borrar el ejecutable de instalación de Python. Y hacemos doble clic sobre el fichero run LoRa Lab LTX23.bat, que la primera vez en ejecutarse hará una pequeña instalación. Se abrirá entonces un navegador y si todo va bien podremos ver el interfaz de usuario. Para una descarga más rápida podemos introducir un token de Hugging Face. Abrimos esta sección, introducimos el token y pulsamos el botón para guardar el token. Esto no es obligatorio, pero sí que es recomendable. Comenzaremos poniéndole un nombre a nuestro proyecto. A continuación pulsamos el botón Explorar y seleccionamos la carpeta que debe contener el dataset de entrenamiento para nuestro futuro LoRa. Opcionalmente podremos introducir la palabra trigger de activación. En este recuadro podremos ver la carpeta donde se guardarán la caché embedding de las imágenes y las descripciones de nuestro dataset. Con esta opción seleccionaremos la resolución con la que se creará la caché embedding. Cuanto mayor sea la resolución, mayor será el consumo de memoria gráfica. Si tenéis solo 12 GB de memoria gráfica, yo os recomiendo que seleccionéis la resolución más baja. Y también usaría un dataset reducido, es decir 6 u 8 imágenes. Aunque no estoy seguro, creo que de esta forma podréis entrenar con solo 12 GB de VRAM sin saturar la memoria gráfica. Si tenéis más de 12 GB de memoria gráfica, podéis utilizar la resolución de 768 x 768, pero también deberéis aumentar el número de pasos, probablemente 1200. Para esta resolución y un dataset reducido, aproximadamente 1200 pasos. Si el dataset es mayor, quizás tengáis que ajustar los pasos a 1400. En este ejemplo voy a generar la precaché a 512 x 512 con un dataset de 8 imágenes. Si las imágenes de nuestro dataset son muy grandes, con esta opción limitaremos el tamaño virtualmente al valor indicado en esta casilla, es decir, que actuaría como si le cambiáramos el tamaño.
aunque todas las imágenes del dataset mantendrán su tamaño original. Y la resolución de la imagen virtual se rescalaría a un múltiplo del valor que indiquemos en esta casilla. En esta casilla podemos limitar el tamaño de la longitud de las descripciones o captions de nuestro dataset. Debemos aumentar este valor si queremos usar descripciones muy largas. Aumentar este valor aumenta ligeramente el consumo de memoria gráfica. Podemos guardar estos ajustes pulsando sobre el botón Save JSON. Podremos leer los ajustes de otro proyecto pulsando sobre el botón Load JSON. Comenzaremos a generar la caché embedding pulsando sobre este botón. La primera vez que ejecutemos esta función, se descargará el modelo completo LTX 2.3, los test encoders y el BAE en formato diffuser sin cuantizar. Y además se descargarán los transformers cacheados en formato NF4. Pero atención, en total son unos 110 GB, así que esto tardará un buen rato, sobre todo si no tenéis token de Hugging Face. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer desde el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Una vez descargado el modelo y cargado en memoria gráfica, comenzará el procesado de cada una de las imágenes. Aunque dependerá del número de imágenes, este proceso es bastante rápido y cuando nos aparezca este mensaje habrá terminado la primera fase. Podemos cerrar esta sección antes de centrarnos en la segunda fase. La carpeta de salida, donde se guardarán los entrenamientos intermedios y el LoRa final, así como las imágenes de prueba, tendrá el nombre que podréis ver en este recuadro. Ajustaremos en esta casilla el número de pasos de nuestro entrenamiento. Aunque se puede obtener un LoRa de cierta calidad con 500 pasos, yo os recomiendo un mínimo de 800 pasos. Para un dataset de 8 imágenes, 800 pasos suele ser suficiente. Con un dataset de 14 imágenes, quizás hay que subir el entrenamiento a 1200 pasos. Como habréis visto en el vídeo de LoRa Lab Crea 2, podéis detener el entrenamiento y continuarlo incluso cuando haya terminado, simplemente aumentando el número de pasos. Dejaremos el ritmo de aprendizaje con el valor 0,0001, aunque podéis experimentar con este valor para realizar un entrenamiento con menos pasos. Los valores recomendados para LoRa Rank y LoRa Alpha son 32 y 32. Si queréis ahorrar algo de memoria gráfica, podéis reducir estos valores a 16, 16 o incluso 8, 8. Pero como digo, el valor ideal es 32 y 32. Aunque LoRa Lab LTX 2.3 es capaz de mostrar previsualizaciones del progreso del entrenamiento, yo os recomiendo que no lo utilicéis, ya que la calidad de las previsualizaciones es realmente baja e incluso os puede llevar a confusión. Esto se debe a que el entrenamiento no está utilizando el pipeline de renderizado de vídeo para LTX 2.3. Ya solo nos queda salvar la configuración del entrenamiento pulsando sobre el botón Save JSON y comenzar el entrenamiento pulsando sobre el botón verde. Como podéis ver en pantalla, el tiempo de generación para mi 5080 de 16 GB de VRAM es de poco menos de 1 hora y como podéis comprobar el consumo de memoria gráfica está por debajo de los 12 GB. Igualmente el consumo de memoria RAM está por debajo de 24 GB. Una vez terminado el entrenamiento, podemos ponerle un nombre a nuestro LoRa y enviarlo directamente a la carpeta Models LoRa de nuestro interface de usuario. Y en ConfigUI estamos utilizando el workflow de LTX Director 2, pero podréis utilizar los LoRa's entrenados en cualquier workflow de LTX 2.3. Os dejo el enlace del workflow en la descripción de este vídeo. En el nodo multilora cargaremos el LoRa que hemos entrenado y ajustamos la potencia para empezar a 3.5, pero podemos probar varias potencias, dependiendo del número de pasos de entrenamiento. Los valores normales para LoRa Lab van entre 2 y 4. Sin utilizar ninguna imagen de referencia, introducimos un prompt global, incluyendo la palabra trigger de activación. Y aquí podéis ver el resultado del entrenamiento del LoRa.
¡Wow! Parece increíble, pero es verdad. ¡Wow! Hola, ahora entrenar loras en local con pocos recursos es posible. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.